tenemos cáncer avanzado. 70% de los 70.000 pacientes con cáncer al año que hay en el Perú viene de forma avanzada. Entonces, ¿cómo nos ayudan? Chequeándose. Todo el mundo tiene que chequearse. Mauricio, cuéntanos sobre este gran proyecto Mauchis. En Estados Unidos hay un programa que se llama Watson, que tú tienes un caso y no sabes qué hacer y cuál es lo mejor, lo pones en la computadora, tú pagas un montón, es para uso médico y el bot te da cuál es la mejor quimioterapia o la mejor tratamiento que puedes hacer. Yo lo quería hacer, la diferencia era para pacientes que no sepan nada en forma gratuita y de uso de la gente, no de uso médico. El 19 de octubre del 2020, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, me llaman por muchos canales, muchísimos, por todos lados estoy. Entonces, ahí en una entrevista, en todas las entrevistas saqué, desde hoy día empieza Mauchis en el Perú, la primera plataforma de inteligencia artificial gratuita en oncología. Has tenido también la oportunidad de ser líder de la Liga contra el Cáncer. Es una sociedad bien bonita, porque ninguno cobra y todos quieren ayudar. Es un lujo estar dentro de ese directorio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Mi nombre es Julio César Luna. El día de hoy estoy feliz porque estamos con la presencia de un médico cirujano oncólogo, mastólogo, director de la Liga contra el Cáncer, profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Es un placer de verdad, Mauricio, que estés con nosotros el día de hoy. El placer es mío, Julio César. Gracias por estar en tu programa, en La Conversa, y feliz de que podamos ayudar a la gente que nos está escuchando y saber un poquito y tratar de inspirar a alguien que quiera ser médico, que hoy en día la mayoría de gente no quiere ser médico, quiere hacer otras carreras, y en realidad en la época del COVID hemos visto cómo faltaban médicos en todo el mundo, ¿no? Y que tanta gente murió. Claro que sí, que han estado, sobre todo, valorar que han estado en la primera línea de batalla. De verdad, para mí es un placer, Mauricio. Como te repito, es la primera vez que tengo la oportunidad, es un reto y es un lujo, privilegio de poder estar entrevistando a alguien que se dedica a una carrera tan importante y tan necesaria. Gracias a ti, Julio César. Gracias. ¿Cómo ha sido tu infancia, Mauricio? Cuéntame un poquito dónde nace Mauricio. Bueno, yo nací en Lima, yo tengo 51 años, vengo de una familia de 4 hermanos, son 3 hombres y la última mujer, una familia de médicos. Mi papá fue el primer médico de la familia, vino de una familia muy pobre, él nació en Piura, digamos su familia tenía dinero en Piura y de ahí se vinieron a Lima y se salieron de la nada. Mi padre fue el primer médico de la familia y ahora en la familia somos más de 20 médicos. Él estudió en San Marcos y como que dio el ejemplo al resto de la familia de que una persona trabajando bien puede llegar a salir de la pobreza, que es lo que hizo él. Fue un cirujano oncólogo muy famoso, yo no lo veía de chiquito nunca. En realidad, como igual que mis hijos pueden decir eso de mí ahora, lamentablemente tampoco los veo porque yo todo el día trabajo. Mi carga de trabajo más o menos son 35 o 40 pacientes por día de chequeo y 1 o 2 cirugías diarias. No hay día que no opere. Hoy día he operado una paciente antes de venir acá. Y no los veo mucho. Entonces, yo por ver a mi viejo, por ejemplo, yo estoy en el Colegio Inmaculada y en mis vacaciones me iba a Neoplásicas, donde él era el jefe del departamento de mamas. Entonces iba, no porque me gusta el cáncer, sino porque quería verlo, porque no lo veía nunca. Y ahí conocí al doctor Eduardo Cáceres Graciani, que es el padre de la oncología peruana, y veía cómo serán sus rounds, sus reuniones de mediodía, ver pacientes. Trabajé con muchísimo, mi papá, digamos, no tenía mucha paciencia, era como un general de esa época, era bravo, y me dijo, ándate con el doctor Vigil. Y después en la vida el doctor Vigil fue mi jefe. Cuando yo crecí, estuve en Cayetano Heredia, hice todo lo que tenía que hacer, postulé, ingresé, llegué a Neoplásicas a la residencia el año 97, hice mis 4 años de residencia, terminé en primer puesto y ahí el jefe que tuve fue el doctor Carlos Vigil, que a quien quiero mucho, fue mi mentor, igual que mi padre. Y bueno, y esa es más o menos mi historia en la niñez. Estudié en el Colegio Inmaculada. Me fue muy bien. Mi papá me acuerdo que nos decía, lo único que yo me acuerdo es que me decía, tienen que ser buenos alumnos. Y con eso ya teníamos carta abierta para... ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo te describirías como alumno, por ejemplo, en el cole? A mí me decían, mi chapa era niñón. Niñón. Porque me paraba riendo, era como que... Alegre, como que espontáneo. alegre y niñón. Nunca me voy a olvidar, mira, que nunca... Yo paro en entrevistas en realidad, pero nunca lo había contado. Mi papá tenía una cancha privada de fútbol en Tambo Real, por Casuarinas. Y todos los sábados iban los médicos, sus amigos, él y sus amigos médicos de Neoplásicas, yo era chico todavía en colegio, a jugar fulbito de 3 de la tarde a 8 de la noche. Todos los sábados. Yo estuve ahí 30 años, todos los sábados.
Una de las cosas que más extraño que ya no hay, y mis amigos que están en Estados Unidos, que eran en mi promoción, y muchísima gente me dice que lo que más extraña de Perú es la canchita, le llamaban la canchita de la amistad. Y cuando los amigos de mi papá me conocían de niño, y cuando ingresé a Neoplásicas y comencé a ver lo que es el cáncer, en realidad, la gente que se moría, la pobreza, veía que gente, por ejemplo, hacían cola y dormían en el hospital en unas latas, en la caja de lata de leche de Gloria, y no, yo nunca había visto, en mi colegio nunca había visto eso para nada. Y ahí me di cuenta, ahí como que, ¿no? Supongo que debo haber cambiado, porque después me decían, oye, tú has cambiado. Tampoco no que sea un renegón ni un amargado, pero eso con cosas que te va cambiando en la vida, Claro, te ¿no? das cuenta, tenías esta cercanía. Yo creo que dependió mucho o ha influenciado mucho este contexto. Tu papá era médico, estaba cerca de la medicina de alguna manera, se hacían los espacios para poder encontrarse, para poder tener estos tiempos y tener esta cercanía de ver otras realidades. Exacto. Yo me acuerdo todas las navidades mi papá hacía fiestas en su casa, y venía toda la familia y siempre había un baleado, porque mi papá, aparte de ser oncólogo, hacía cirugía general. Entonces me decía, vamos, me decía Miki, vamos. Y todas las navidades y años nuevos me iba con él de chiquito a ayudarlo a operar. Y en realidad mi padre ya falleció el 2017 en mayo y sigue siendo el motor de mi vida. Sigue siendo, digamos, yo todos los días pienso en dejarlo bien, no sé por qué, pero tengo esa marca que me ha dejado. Y lo que hago hoy en día lo hago pensando en él, en que no quiero dejarlo mal, que desde que yo ingresé a Cayetano, salí del colegio, era un buen alumno, era uno de los primeros puestos de mi promoción, siempre diplomas. Nunca tuve un problema, digamos, Académicos. Nunca, jamás. Salgo del colegio, ingresé, postulé mi hermano mayor es un capo, siempre digo, mi hermano mayor Lucho, que está en Estados Unidos, es un cirujano cardiovascular famoso en Arizona. Y cuando él ingresó primer puesto por la Pre-Cayetano, que era dificilísimo esa época. Y yo entré a la Pre-Cayetano. Y todo el mundo me decía, tú eres hermano de Cebolla. Él le decían Cebolla. Tú eres hermano de Cebolla. Ojalá que seas tan bueno como tu hermano. Esa época me decían. Pucha, era como una... Sentía que era una valla alta. Claro. Él entró primer puesto de entre los primeros puestos, porque en esa época en Cayetano, y hasta ahora creo, los primeros puestos de los colegios iban igual que tu señora, es los primeros puestos. Y entrar por la Pre en primer puesto era ya el colmo. Entonces me decían eso y eso como que me exigía a mí a estudiar más. Y bueno, y después ingreso y todo siempre tenía que estar, que para estar cerca con mi papá, o me iba a la cancha los sábados, que a mí no me gusta mucho el fútbol, pero por estar con él me terminó gustando. Conocí digamos, a los médicos de Neoplásicas, porque eran amigos de él, pero no eran amigos míos. Y también iba al hospital. Entonces me hice como, desde 5 o 6 años, como como tú dices, ¿no? Ya me entré de muy chico a la sala de operaciones. Me acuerdo la primera vez él trabajaba en la Clínica Internacional de Washington, que era la mejor clínica de esa época. No habían otras clínicas. Y mi primera experiencia fue que entro a sala y había como una maquinita que coagulaba y huelo y me desmayé. Me levanto y estoy en una camilla en la emergencia, porque más que todo se preocuparon por mí porque ese es un olor como de parrilla. Ya, ahora estoy totalmente acostumbrado, pero esa época no mucho. Entonces me chocó. Y me acuerdo que me levanté y estaba en la emergencia, y todo el mundo me estaba ayudando y mi papá estaba operando. Y después ya pues siempre estuve con él. Pero claro, mira, qué gran referente que tienes, que es tu papá, excelente referente. Estaba cerca la medicina, pero estando en el colegio tenías la claridad de que ibas a estudiar medicina. ¿Cuándo descubres esta vocación? Buena pregunta. Yo creo que durante hasta quinto de media, yo siempre quise ser médico. Incluso los profesores me decían los de ciencias, ¿no? Me decían, tú ibas a ser médico, ya haces tus preguntas de médico. El de filosofía, un día le pregunto, nos está hablando sobre una teoría, y yo le digo un ejemplo de un ser vivo que no era de un espermatozoide y un óvulo. Me dice, tus preguntas médicas no me interesan, una cosa así. Entonces, pero ya sabía, y como que además en la época antigua, acuérdate, tú eres más joven que yo, pero los papás antes como que te decían y también te presionaban muchísimo a eso. Entonces salgo del colegio y mi papá me hizo postular durante el colegio, mi quinto de media, estuve en la Pre-Cayetano. Y yo venía a ser el primer puesto de mi salón, de mi colegio. Tenía siempre diplomas. Y cuando postulo en quinto de media, entraban solo 20, éramos 1000, y quedé puesto 675, creo. O sea, a la cola, pero de lejos, ¿no?
Y en colegio es casi imposible ingresar, pero me di cuenta que solo ingresaban 20 más 50 de admisión. Jamás iba a ingresar al año siguiente, pues tenía que ganar las 600. Ujú. ¿Y de Entonces qué ahí dependía pensé, eso? Sí. no, está bien lo que me pasó porque pensé, uno que se cree un poco el bacán y ves que hay 600 personas que son mejores que tú. Entonces mi viejo me dijo, ¿sabes qué? Él como que no confiaba en mí, siempre me decía mi mamá. Y me hizo, ya, postula a la Villarreal. Postulo, ingresé primer puesto con 16 años y salí como en todos los periódicos diciendo, esa época, ahora hay muchos que ingresan de 13, 14, pero en esa época no había mucha gente. El año 88. 88, 89, ingreso y me acuerdo que Humberto Vilches Vera era el rector de la Villarreal y salgo mi primera vez que salgo en el periódico con un cheque de $50 como primer puesto. Entonces ahí otra vez como que me la creí, ingreso a San Marcos, postulé a San Marcos, ingresé a San Marcos y mi papá me decía, ingresa nomás, eso no significa, tú vas a estar en Cayetano. Y estoy en la pre-Cayetano y dije, pucha, ¿cómo voy a ingresar? ¿Cómo le voy a ganar a 600? Porque eran solo que ingresaban 20, más los 50 que han ingresado en admisión. Y comienzo a estudiar y eran 4 exámenes al año, cada 2 meses creo, cada 3 meses, cada trimestre. Y el primer examen, yo no sabía cómo, y estudié porque cuando ingresé a San Marcos, fui a la Universidad de San Marcos, que es una cuna, la primera facultad de medicina en Latinoamérica, creo que es incluso en el Perú de lejos. Mi padre estudió ahí, grandes profesores. Y cuando estoy estudiando, un día estamos en una clase, fui creo que 4 clases, y a la cuarta clase nos sacan del aula y llegaron gente que eran terroristas, con su pañuelo blanco con rojo, eran de Sendero en San Marcos. Entonces yo dije, ¿a dónde me he metido? ¿Qué es esto? No estaba acostumbrado a eso. Y en Villarreal, que también fui, lo que era el Colegio Inmaculada en La Colmena, también estábamos en la clase, yo estaba estudiando, yo había ingresado primer puesto, estaba en la clase, y vienen unos señores como de 40 años, en esa época yo tenía 16, 17, y sacan a todos para afuera y dicen que quieren plata para el movimiento, para el partido aprista. O sea, no habían terroristas, pero habían gente y querían entrar a la huelga al segundo día que estaba ahí. Entonces dije, ¿qué es esto? Y mi hermano sí era como un colegio, la Universidad Cayetano, bueno, es la mejor universidad ha salido de Latinoamérica, pero siempre está top, ¿no? Pero era muy difícil entrar, entonces ingreso, el primer examen de la Cayetano, que eran 4, el primer parcial, que siempre te ponen un preparcial y el preparcial salí puesto, yo me estaba buscando, pero buscaba de abajo para arriba, ¿no? Y salí puesto cuarto puesto, y ahí me di cuenta que sí podía ingresar. Y cuando dieron el primer parcial, el que valía, salí puesto 7º, creo. Entonces ahí me di cuenta y dije, esta es la mía, tengo que estudiar, o sea, como me Ese maté. fue el punto de quiebre, entonces, para que te dieras cuenta que Yo podías. pensé que no podía. Pensé que no podía y dije, esto es imposible porque había hecho mis sumas pues entre más y menos y no salía. Pero estudié y mi papá me dijo, también otra cosa que me ayudó fue que mi viejo me dijo, si no ingresas este año, te quedas en San Marcos o en Villarreal, tú escoge, pero no te voy a seguir pagando la Cayetano. Y ahí me sacó el piso, porque yo dije, mi papá me va a seguir pagando como te sacó de la zona de confort. De la zona de confort, de la zona vainiosa. Y eso entonces peor, comencé a estudiar más y al final ingresé, pues, ¿no? Me acuerdo que hasta los 3 parciales en el año en Cayetano estaba puesto 7, me parece. Estaba entre los primeros. Y el último me vienen los nervios. Con mi comienzo me fui al baño porque me estuve mal del estómago, sudando. Y el último parcial, que entraban 20, quedé puesto creo que 38, 40. Y casi se me cae el mundo porque primero sale el parcial, y luego, pero lo bueno que todos los 20 primeros les había pasado lo mismo y toditos estaban con nervios y ninguno agarró. Entonces al final entré puesto 13. Puesto 13. De los 20. Mira. Y ya pues ahí ya me di cuenta de mi propio poder porque fue algo muy difícil, muy difícil esa época ingresar por la la hice y ya pues de ahí me sirvió. Ahora, ocurre algo en la medicina que por lo general a veces uno estudia una carrera y después hace unas prácticas, después ingresa a un trabajo, pero en la medicina uno ya empieza a vivirla desde la residencia, ¿no es cierto? Desde antes, desde el internado. Desde el internado. Exacto. ¿Recuerdos que tengas sobre estas primeras experiencias en cirugías, por ejemplo? Uy, tengo varios recuerdos. En mi época eran 8 años de carrera, ahora son 7 y lo quieren disminuir incluso. Pero en el 7º año les llamaban externado y 8º año internado. Y dentro del internado hay un internado rural de 3 meses que yo me fui a Chancay. Y un día, nunca me voy a olvidar, estaba de guardia ahí en el hospital de Chancay, regional de Chancay.
y el cirujano de guardia no había venido, no había venido porque había tenido un problema de no sé qué, de su carro, su esposa. Y ahí se iban unas horas. Y en la noche, en la madrugada, viene un señor, yo debería tenido ¿cuántos años? Pues 20 y tantos, este señor habrá tenido 40 y tantos, con un balazo, baleado, que era un chofer de bus de interprovincial que iba a Chancay. Y entonces yo cuando yo estaba durmiendo, me levantan todo un bullicio, y vino este señor un poco gordito, con una bala en el abdomen. Y tú cuando eres interno, tú no sabes operar. Pues no, olvídate, de esa época ¿no? con las justas bien ves, pero yo ya había entrado con mi papá a un montón de baleados. Entonces viene este señor baleado y todo el mundo lo quería. Yo no sabía quién era, pero todo el mundo decía, ay, no me acuerdo el nombre, Juanito. Y yo decía, pues, tanto lo quieren a este señor. Y vienen con los delincuentes que los habían agarrado. Resulta que no supe mucho, pero el señor que había entrado, el ratero, había estado drogado con una pistola y el chofer le agarra la mano y dispara, le cae un balazo al chofer en la barriga y al otro le cae por la mano. Entonces, obviamente, y no había cirujano de guardia. Yo era el interno de guardia. En un hospital, en un hospital regional, pues, esa época no era... ahora normalmente había muchas carencias. No, había claro, muchas carencias. Un solo cirujano y no estaba. Y era ya, pues, así estaba muriendo. Comencé a sudar igualito. Yo cuando me pongo nervioso comienzo a sudar. Comencé, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Y le digo, ya, métenlo a la sala. Yo ya haré lo que tengo, porque también te puedes ir hasta la cárcel por... Entonces lo metí a la sala y lo abro todo. No había nada, pues, ¿no? Y llega el doctor felizmente. Entonces cuando ya lo había abierto, puse una gasa, y me acuerdo, comencé a sudar y no había aire acondicionado y mis gotas caían dentro. Esa época, dentro de, pues no es escéptico, ¿no? Pero si no lo abría se moría. Y después el señor vivió y ahí vinieron los delincuentes y los policías. Todo el mundo lo quería este señor y vivió, y así como esas tengo varias experiencias. ¿Qué tal experiencia? Y yo presumo que experiencias como estas también seguramente las compartes con tus alumnos en tu vida como docente. Mauricio, ¿cómo la docencia ha aportado a tu carrera de médico? Sí, mira, esa es una buena pregunta. Yo me he dedicado más a la parte, digamos, a la parte de ver pacientes. He visto durante 20 años muchos pacientes al día, entonces no me deja espacio para otra cosa. Pero hace un año, hace 2, 3 años, sí, siempre siguiendo la línea de mi viejo, mi papá era mi profesor de la Cayetano, de posgrado y seguramente de tu señora también. Había el curso de oncología, que ya no hay, imagínate cómo se ha disminuido. Ya no hay un curso tan importante. La primera causa de muerte o la segunda en el Perú es el cáncer. Uh-huh. Y no hay un curso en 7 años en Cayetano, que es la mejor universidad. Pero esa época sí había. La cosa es que íbamos a neoplásicas. Mi viejo era el jefe del departamento y era mi profesor. Mío, de mi hermano, de todos. Y sus asistentes, que es el doctor Vigil, que fue mi jefe. El doctor Velarde, que fue director de la liga. Que yo después entré después que él. Y varios profesores que teníamos ya fallecidos los dos. Y varios otros doctores. Y ellos estaban eran nuestros profesores. Y siempre hacían bromas con mis amigos, nos sacaban a la pizarra, en esa época había pizarra, y nos bromeaban, y yo más los conocía a todos de la canchita, de la amistad de mi papá. O sea, ya aparte eran mi tío de cariño. Ok. Entonces, eso siempre dije, me falta, y quise ingresar a Cayetano para ser profesor, pero esa época es demasiado lejos y no tengo el tiempo. Solo de ida 1 hora, olvídate, 2 horas. Entonces, hay una universidad que se llama la UPC, yo soy profesor de la UPC, y el decano es muy amigo mío, el doctor Pascual Chiarella, que es de Cayetano. La UPC ha jalado varios de Cayetano, es una universidad muy buena, y hace 2 años ingresó una fellow. Yo soy profesor de segunda especialidad. O sea, el médico acaba, hace la primera especialidad, por ejemplo, cirugía general, y quiere ser súper especialista en cáncer de mama, de piel y partes blandas. Eso se llama fellowship. Claro, el fellowship, o segunda especialidad. Okay. Entonces entra exactamente ese programa. Entonces lo tenemos en la Ricardo Palma, hace 2 años lo hicimos. Ya he sacado la primera promoción de mi programa, la doctora Steffi González, que me ayuda incluso en sala de operaciones y todos los días. Es una doctora que viene de Trujillo, que es muy buena, y ya es asistente, ya terminó hace un par de meses, y se ha agregado a la unidad que tengo, Luis León Atoche, de la Ricardo Palma, que funciona del año 98. Vemos, imagínate, 13.000 pacientes por año y operamos 600 cirugías con anestesia general al año y 600 con anestesia local. Es una barbaridad. Yo creo que es la unidad que más movimiento tiene en mamas. No en cáncer. En cáncer, obviamente, tenemos Oncosalud, donde también trabajo. Pero en una unidad de patología mamaria, no creo que ninguna llegue a 13.000 pacientes al año. Cuando hablamos de los alumnos y de las nuevas generaciones, yo recuerdo haber estado en una graduación de un grupo de médicos,
y uno de los directores decía, lo que hace falta es, ustedes tienen todo el estudio, los conocimientos, la infraestructura, pero le falta que se humanice la medicina. ¿Qué reflexión o qué opinión te merece ese comentario? Sí, eso es básico. Yo a veces digo, eso falta mucho, ¿no? Eso falta mucho. No es que yo tampoco sea el mejor, ni mucho menos, pero esta semana me dieron un premio en la Ricardo Palma, que es el índice NPS, que es el índice de satisfacción del paciente. Y estábamos arriba en la unidad, no a mí, sino a mi unidad que yo lidero. Entonces ya van varias veces que nos dan ese premio y me da mucho gusto porque hay un dicho que dicen, lo que sabes tú lo demuestras con el tratamiento del paciente, pero lo que eres lo demuestras con el trato del paciente. Entonces, a veces yo a veces digo, ¿no? ¿Para qué estoy en Cayetano si al final el paciente viene y no sabe ni de dónde he estudiado, ¿no? Porque hubiera estudiado en otra universidad que era más fácil o en otro país que son menos años. Es como un ego, pero al final el paciente te busca en Lima, en el Perú y en todas partes del mundo, creo, por cómo tratas al paciente. Tú lo tratas bien a uno y es el boca a boca y te trae otros pacientes que no les interesa dónde has estudiado, sino el trato. Yo te voy a decir una cosa, esta doctora Steffi, que yo la quiero mucho, a ella, a su esposo, a su hijito, se han hecho muy, muy cercanos a mí. Ella, por ejemplo, me dio risa porque la vez pasada vino una señora y trajo un regalo. Y yo pues acostumbrado, no, gracias señora. No, doctor, esto es para Steffi. Claro. Y el que veo operar era yo y ella me había ayudado en la época que era el fellow. Entonces ahí te das cuenta y le bromeo, ¿no? Oye, Steffi, mira, ahora todos los regalos son para ti. Y me da mucho gusto porque al final el paciente, claro, te quiere que lo cures del cáncer, quiere que lo operes bien, pero en realidad a la persona le interesa más cómo lo traten. Claro, hubo una sensibilidad y un agradecimiento hacia parte de tu equipo. Sí, exacto. Entonces, y todos los días yo me doy cuenta de eso, ¿no? Yo me doy cuenta de cómo... Entonces, eso viene en el carácter, ¿no? Hay gente, ella es sweet. Tengo la otra doctora, Betty Bulnes, que es de mi unidad también, que es súper, súper buena, súper nice con la gente. Entonces, a veces me dices, Mauricio, porque yo tengo bastantes pacientes, entonces mis controles los ve ella, mis asistentes, y los nuevos, porque si no, habría una cola de meses. Tengo cola de mes y medio, creo, y los nuevos los veo yo, gente con cáncer. Entonces... Y a mí me dice, la doctora me dicen, oye, me dicen, tú eres rapidito todo el toque, pero conmigo es como que se ponen a hablar, conversar más. Entonces, es una bonita conjunción porque cada uno tiene un estilo diferente de ser. Eso no te enseñan en la universidad. Entonces, cuando llegas digamos, a una conjunción, que dos cosas se junten, digamos, yo hice un coaching por un problema que tuve en la familia. Y me di cuenta se llama Lideratum, a quien le doy mucho. Son un grupo muy lindo de coaching. Hice 4 meses eso, que me ayudó mucho. Eso lo terminé hace un año. Terminé de capitán de mi grupo. Somos 70 y pico. Y ahí me dijeron que me faltaba más. Te dan sobre lo que te falta. Y me faltaba ser más... Trabajas en las áreas un poco más débiles. Claro, sí. Entonces me dijeron que me faltaba para conectar. Necesitaba más el yang, que es la energía femenina, porque tengo mucho de hacer, y me decían, ¿quién es Mauricio León si no es doctor? Y me ponían, me hacían casi llorar, porque no soy, en realidad yo pensaba, no soy nada. ¿Quién eres tú si no eres lo que haces? ¿Quién eres tú que si no ayudas? Entonces ese grupo me ayudó mucho y te enseña sobre las áreas que tienes que trabajar. Yo tengo que ser más... humilde y amoroso era mi contrato. Nosotros le llamamos el contrato, por ejemplo, ¿no? Que no tengo eso. Entonces, eso te ayuda a todas las áreas de tu vida, ¿no? Y hasta el día de hoy te siguen enseñando los pacientes, te siguen enseñando sí. En la UPC, los alumnos, por ejemplo, y de toda la experiencia como médico, has tenido también la oportunidad de ser líder de la Liga contra el Cáncer, director de la Liga contra el Cáncer. ¿Cómo nos compartes un poco esa experiencia, Mauricio? Sí. Bueno, igual como te decía, trabajando todos los días y un día el doctor Raúl Velarde, que en paz descanse, que es uno de mis maestros y ha sido mi jefe también. Mi papá fue jefe de él y lo conozco de toda la vida porque iba a la canchita, soy amigo de sus hijos, de sus 3 hijos y es de toda la vida, ¿no? Él era el director de la liga, yo ni conocía la liga, un director médico de la liga, yo no conocía, nunca había ido a la liga, pero escuchaba porque él salía cada rato en televisión y un doctor conocidísimo. Y cuando fallece me llama uno del directorio de la liga y me dice, oye, Mauricio, queremos que tú seas el reemplazante del otro Raúl Velarde Galdós. Y yo no tengo tiempo. Yo tengo 40, ya te he contado, 40 pacientes por día, mis hijos, mis proyectos, no tengo tiempo. Entonces yo decía, no, imposible que vaya. Y me reunieron una vez y me dijeron, no, vas a tener un sueldo, que esto, que lo otro. Entonces
Yo le dije, no, imposible, no tengo tiempo, pero sí quisiera ayudarlos, y quisiera ayudarlos ad honorem. Me dijo, ya, entonces déjame reunirme con los demás directores y vemos qué solución tenemos, pero queremos tenerte. Con Fernando, me acuerdo, me reuní. Y después me llamaron como a los 2 meses. Yo dije, ya no querrán, ¿no? Ya se habrá enfriado. Y a los 2 meses me llaman y me dicen, ya, oye, una reunión en tal restaurante. Uno de ellos es dueño de un restaurante. Los directivos de esta sociedad de la Liga es una sociedad bien bonita porque ninguno cobra y todos quieren ayudar. Y he encontrado gente muy valiosa ahí. La mayoría son mayores que yo. Y gente, empresarios de gran renombre y con empresas millonarias. Uh-huh. Y me han ayudado desde el presidente Adolfo Dammert, Fito Dammert, que es una persona movidísima, igual que yo. Yo me veo en él, a mi futuro creo que voy a estar como él. Ahora está en Long Beach, en California. La Liga está entre un premio internacional entre Asociación de Lucha contra el Cáncer en el mundo. Y estamos compitiendo contra Inglaterra y contra Nueva Zelanda. Y ahorita es la premiación y él ha ido representando obviamente a la Liga. Entonces gente que te enseña, ¿no? Gente que como que yo soy me aburro rápido. Entonces mi trabajo me gusta, pero y ese es un nuevo reto. Y quise, por ejemplo, en la Liga es algo de... Entonces me llevaron a este restaurante y estaban todos y me dieron la bienvenida. Me dijeron que voy a ser miembro del directorio, que nunca en la vida había un médico como miembro del directorio, sino puro empresario. Y porque yo no podía ser director médico, no tengo tiempo para irme a trabajar ahí. Y lo otro que yo le dije es que tampoco quiero ver pacientes, porque no quiero que nadie ni siquiera diga de que yo me puedo beneficiar de algo, de algún paciente. Entonces no quería, bien claro, dejé eso dicho, ¿no? Entonces me han dado la oportunidad de ayudar, he ayudado bastante. Como yo tengo contactos con muchos laboratorios, ahora, por ejemplo, en la Liga, cada biopsia que haces, hasta hace un año tenía que pagar la paciente 1,000 y pico soles para subtipificar la neoplasia. Y ahora ya lo hacemos gratis, entonces Okay. y mucho, quería llegar a tratamiento también, no solo quedarnos en diagnóstico, sino también un poco de tratamiento. Llevé un grupo de gente, pero ahorita hemos tenido unos problemas en el cual todavía no podemos avanzar, pero mi idea es que la Liga funcione con el CIS, que el paciente sea gratuito y que pueda darse un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, con buenos oncólogos. Tenemos 73 años haciendo eso, Uh-huh. ¿y por qué no dar el paso a ese tratamiento? Ya saben el directorio que yo quiero eso, y yo le doy las gracias al directorio de la Liga, al presidente y a todos los directores. Nos reunimos hace poquito, porque son gente que me enseña cada vez y es un lujo estar dentro de ese directorio. Por supuesto que sí. Además que después de todo el trabajo que ustedes hacen, de todo este expertise, ¿qué más hay que hacer? ¿Hay información que de repente la gente debería conocer un poco más? ¿Cómo la gente puede estar un poco más enterada o ayudar un poco más a la Liga contra el Cáncer? Bueno, en realidad en la Liga, cuando me preguntan eso, yo digo, ¿cómo nos ayudan? Chequeándose. Chequeándose, porque el problema del cáncer es un problema, es un país que tenemos cáncer avanzado. 70% de los 70,000 pacientes con cáncer al año que hay en el Perú vienen en forma avanzada. Entonces, ¿cómo nos ayudan? Chequeándose. Todo el mundo tiene que chequearse. En la Liga tiene precios cómodos y por ese precio, por ese costo, nosotros podemos ir tenemos camiones que vamos a los sitios de bajos recursos, a Manchay, a Cañete, para hacer chequeos gratuitos. Entonces, por todos lados, así nos ayudan. Nos pueden ver en nuestras redes. Tenemos 2 filiales en Lima, estamos en todo el Perú. Tenemos en La Colmena y en la Avenida Brasil, la principal liga. Hemos estado hace un mes con la latita, la lata para ayudarnos, la lata roja. Y bueno, entonces nos ayudan chequeándose, porque yo estaba cansado de ver gente con cáncer avanzado en el hospital, en mi consultorio privado, Uh-huh. que ni siquiera es que llegue gente pobre, vienen igual con cánceres tremendamente avanzados, y da pena que no hay una cultura de prevención, y eso podría cambiar. Una enfermedad silenciosa y, como tú bien dices, es fundamental entonces el depistaje a tiempo. Fundamental, eso no hay duda. Acaba de salir un artículo que un par de personas lo hicieron me parece en Dinamarca, y lo publicaron por todos lados, y yo lo desmenucé con unos amigos y saqué la contraparte, que no es así. Y después gente ha dicho, porque decían de que el chequearse no sirve para nada y no te aumenta la sobrevida. Bueno, era un estudio mal hecho, porque no todo lo que la revista Lancet, que es una revista prestigiosa, lo lanzó. Entonces, pero todo estudio tiene sus críticas. Ese estudio tiene una crítica principal, y eso ya no es verdad que no sirva el chequeo. Claro, y mira lo que ustedes vienen haciendo, está generando de todas maneras impacto. Hace poco vi uno de los reels y las personas en estas comunidades
dirigiéndose también en quechua. Eso también hace que se amplíe un poco más y que llegue a más, que esta información llegue a más gente. Es que tiene que ser así. ¿Qué hacemos en Lima, pues, poniendo los edificios rosa ahora el 19 de octubre, si en Ica no hay mamógrafo? Si en la selva no hay mamógrafo. Entonces, gastamos un montón de plata en poner cosas rosadas, cuando en realidad no puede ser que una persona tenga que viajar 3, 4 horas hacia un sitio para hacerse una mamografía. Mauricio, cuéntanos sobre este gran proyecto Mauchis. Ah, qué buena pregunta. Mira, Mauchis se llama así, es una asociación sin fines de lucro. Es un proyecto contra el cáncer. Esto nació en la época de la pandemia, un poquito antes. Y Mauchis le llamé porque yo tengo 2 hijos, Micaela, es adolescente de 17 años, y Mauricio de 15 años, 16 y 15 años, y a Mauricio yo le digo Mauchis porque Micaela no podía pronunciar, se lleva un año, no podía pronunciar Mauricio, le decía Mauchis, y puse de casualidad Mauchis porque, ¿cómo fue? Con un grupo de amigos queríamos irnos de viaje antes de la pandemia. Y dijimos, ¿cómo nos vamos? En carro, varios carros, agarramos un bus, y llamé a una empresa de transporte. Era un fin de semana y me respondió un bot. Yo no sabía ni qué era un bot, o había escuchado lejos. Eso fue el año 2020. El automático, ¿no? El automático, sí. Creo que 2019 finales o 2020 inicios. Y cuando yo veo eso, digo, ¿por qué no hay me di cuenta, ¿por qué no hay así un programa médico que una persona pobre te pregunte y te responda automáticamente? Igual que me ha respondido esta empresa Cruz del Sur, ¿por qué no hay una empresa que me responde o así igual con un médico? Y ahí resolveríamos el problema en el mundo. Pensé, así que me fui y me comencé a volar. Y a mí nunca me gusta, siempre mis amigos me dicen, nunca dejas nada siempre soy persistente. Esa es mi principal cualidad. Entonces comencé a investigar y llamé a la empresa, dije, ¿quién te está haciendo esto? Y me llevaron a un chico, un tal Gonzalo Díaz. Que ya lo conocía a través de otro amigo. Y lo llamo y le digo, oye, ¿qué es esto? ¿No? Cuéntame, ¿qué es esto? No, sí, que estamos haciendo, no solo con esa empresa, él tenía como 5 empresas haciendo estos bots. Y le digo, oye, ¿no te gustaría, qué tal te parece esta idea, no? Hacer algo médico con el fin de prevención de cáncer. Ah, déjame, 2019 fue, déjame verlo. Y después hablamos y nos encontramos en una reunión con un amigo en común, que es súper amigo nuestro, ellos son trujillanos. Y me dice, oye, he estado pensando, sí me interesa. Le digo, lo único es que va a ser gratis. Con esto nos vamos a ir al cielo y no vas a cobrar nada. ¿Pero qué gano yo? Me dijo, porque digamos, en marketing no es que hagan nunca cosas gratis. No es como el médico, a veces uno lo hace gratis. Hay profesionales que es más difícil. Me dijo, entonces yo le dije, no, vas a ser el más conocido, te voy a ser el más conocido de todos de inteligencia artificial. Y nos juntamos los dos. Entonces dijimos, ya, ¿qué hacemos? ¿Y cómo se va a llamar? Y ahí yo le dije, lo único que quiero, yo te doy varias cosas. Lo que no puede moverse es que se va a llamar Mauchis, como mi hijo. Porque yo siempre quería... Mi papá, somos 4 hermanos. El mayor, que es cirujano cardiovascular, yo el segundo. ¿Todos médicos? No, el tercero es profesor en Australia y la última es chef en Estados Unidos. Y yo le dije, quiero que se llame Mauchis porque yo en realidad... La vida del médico no es... Digamos, yo siempre digo, es la más bonita y la más fea. Es la más bonita porque salvas vidas y tengo miles de pacientes que me adoran y me encanta que estén vivas. Y en tu equipo también tengo... y en todos los equipos, muchísima gente que me quiere y que reza por mí, me dicen todos los días. Y lo más bonito es salvar gente, ¿no? Pero el camino que es muy bravo. El camino de entrar a Cayetano, seguir y seguir. Y hasta ahorita yo no paro. Es muy sacrificado. Es demasiado sacrificado. Entonces, siempre mis pacientes me dicen, Mauricio, tu vida es, ¿cómo me dicen? Tu vida es, digamos, es loable, es esto, pero yo no quisiera seguirla. Entonces, yo no quiero que mis hijos sean médicos. En realidad, yo desde chiquitos los he concientizado que no tienen que ser médicos. Y eso que sería tercera generación, ya con el apellido, pues mi papá era mastólogo, o sea, ya tenían casi asegurada. Claro, habría una continuidad, ¿no? Claro, una continuidad. Pero yo no quiero, porque yo pienso que la vida, digamos, es como para gozarla más. Es algo como yo antes de entrar a medicina. Yo hasta los 17 años... Pucha, me considero una persona... Ahora también, pero digamos, no con tanta responsabilidad. ¿De en qué momento me quedo con la responsabilidad de mucha gente con cáncer? Hace un tiempo pensaba, ¿en qué momento? Yo me acuerdo cuando era chiquito y ahora despierto y tengo un montón de pacientes que me llaman desde que se están muriendo, o gente que se va a operar, o gente... O sea, ¿en qué momento se ha vuelto la vida tan dura, tan seria? Entonces yo no quiero que eso pase en mis hijos.
Pero ahora mi hijo todos los días me llama al colegio porque le encanta, desde la primera vez que lo llevé a operar, le encanta entrar a hacer operaciones. Entonces yo le trato de decir Mauricio, y la otra vez tuvo casi una complicación, fue hace poco, hace un mes, que al final felizmente no pasó nada, el paciente se complicó un par de días y hasta la semana pasada hemos estado en su casa, me invitó a una reunión a un amigo Genaro, toda su familia, pero que tuvo una complicación después de muchos años casi mortal, digamos. No pasó nada porque se actuó rápido, pero... Entonces yo le conté a Mauricio, a mi hijo, no, Mauchi, mira lo que ha pasado. Claro, le digo, no, porque yo cuando era chico, cuando tenía su edad, yo veía a mi papá. Entonces mi papá venía y cuando salíamos todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo conocía, ¿no? Y le agradecían. Yo veía que le veía muy bien, iba a la cancha y todo era bromas. Pero no vi la parte de atrás de bambalinas del médico. Cuando es que entro a la residencia en neoplásicas, cuando comencé a ver la muerte, la competencia entre uno y otro, el problema médico legal que puedes tener, un problema, una vez casi tuve un problema por un problema de anestesia y yo ni siquiera había operado al paciente y la familia vino, yo ni las conocía. Cuando yo trabajé casi 15 años en neoplásicas, un poco más, y comenzaron a gritar negligencia, negligencia, y me metieron en un problema que yo no tenía nada que ver. Entonces, esas cosas te salen como cicatrices, pero al final yo estoy sobre el caballo, pero yo no quiero que ellos pasen eso. Entonces, pero es como una ola que no puedo parar porque mi hijo me dice, papá, quiero... O sea, entonces ya no puedo, si no puedo pararlo, no lo puedo parar, pero le digo, por si acaso, no es que tú vengas a operar mañana. El camino para llegar acá es largo. Yo creo que él ya tiene las cartas sobre la mesa. Exacto. Y en realidad ya podrá decidir, ¿no? Qué cosa, que continúa con todas esas cosas que tú ya le has ido advirtiendo de cómo es. Y dime, Mauricio, de todas estas, de todo este estrés natural que puede tener la vida de un médico, el proyecto Mauchis te saca un poco, te lleva un poco... Claro, es algo nuevo. Es algo claro, como yo me aburro siempre rápido, entonces es algo nuevo. Comenzó hace 3 años. Entonces contacté a este chico, Gonzalo Díaz. Comenzamos quisimos hacer esto, pero el problema era que yo tenía que hacer una base de datos de preguntas y respuestas sobre cáncer. Y no tengo tiempo. Y justo llega la pandemia. Vizcarra, el 13 de marzo del 2020, nos encierra. Sí, yo estuve en la playa 4 meses. Y yo, que siempre hago cosas, 2 horas por día me comencé a hacer preguntas y respuestas. Como tuve tiempo, hice cientos, miles de preguntas y respuestas. Entonces comencé a hacerlas, ¿no? Hasta que ya comencé a trabajar en junio, regresé a Lima y todo. No podía trabajar tampoco porque habían cerrado la clínica. Y mi cirugía es electiva, no es de emergencia. Entonces comencé a hacer esto. Hice un libro, el doctor Carlos Vallejo, que es un oncólogo muy famoso, uno de los artífices de la oncología médica en el Perú, hizo un libro, me invitó para el libro. Yo también hice cosas que no tenía tiempo para hacerlas. Entonces hice varias cosas y después resulta que conozco a la esposa del gerente de IBM, que la opero, ¿no? De un cáncer. Y le cuento eso y me dice, Mauricio, yo te voy a ayudar a que esto no cueste, porque esto cuesta. El chatbot cuesta entre varios, depende, ¿no? Queremos usar el programa Watson de IBM, que lo usan en el mundo, no es que lo haya inventado ni mucho menos, y nadie hablaba de ChatGPT, eso no existía en 2020. Entonces, conozco a esta persona y me dice, yo te vamos a ayudar, y no nos cobra. Nos llama y nos dice, no te voy a cobrar sobre... Y el primo de Gonzalo, Alex Díaz, tenía experiencia sobre estos bots. Entonces lo metimos dentro de Mauchis y leí toda la información que se empapó de todo. Sí, se empapó y lo metimos al sistema. Y fue gratuito. Entonces, el 19 de octubre del 2020, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, ahora el 19 de octubre va a ser todos los 19 de octubre, me llaman por muchos canales, muchísimos, por todos lados estoy. Entonces, ahí en una entrevista, en todas las entrevistas saqué, desde hoy día empieza Mauchis en el Perú, la primera plataforma de inteligencia artificial gratuita en oncología. Porque en Estados Unidos hay un programa que se llama Watson, que tú tienes un caso y no sabes qué hacer y cuál es lo mejor, lo pones en la computadora, tú pagas un montón, es para uso médico y el bot te da cuál es la mejor quimioterapia o la mejor tratamiento que puedes hacer. Yo lo quería hacer, la diferencia era para pacientes que no sepan nada en forma gratuita y de uso de la gente, no de uso médico. Entonces lo lancé y ya pues le puse la información y lo llamo a un amigo, que es ginecólogo, Ernesto Lee, para que haga la parte de útero. Y también él comenzó a trabajar y metimos la información de 2 temas, mama y cuello uterino. Entonces la gente comenzó a preguntar de diferentes tipos de cáncer y uno de mis hobbies es, por ejemplo, alguien tiene cáncer de colon en el mundo y sale acá en RPP en un medio y me dice, Mauricio, como ya soy más o menos conocido, dame información sobre esto. Y durante 20 años yo he dado información gratuita en los medios.
con lenguaje sencillo. Tú me googleas mauricioleon.net, tengo miles de artículos en todas las revistas y donde puedas ver. Entonces ese es mi hobby. Entonces yo dije, me hablé con la gente de IBM y le dije, quiero entregar toda mi información de forma gratuita para que la gente use esta información, pero yo ya no quiero estar haciendo preguntas y respuestas. Me di cuenta que es imposible hacer eso. Nunca vas a poder escribir preguntas y respuestas siempre te vas a quedar corto. Y me dijeron, sí se puede. Tienes que pagar lo que es Discovery de Watson y con eso lo puedes hacer. Pero lo mío era gratuito. Entonces yo llamé a la gente de IBM y me dijeron, no te vamos a cobrar nada. Entonces usamos Discovery. Qué privilegio, de verdad. Entonces cada pregunta te respondía inmediatamente por Messenger de Facebook y comenzamos a crecer y de ahí lo hicimos por WhatsApp. Pero por la plataforma de WhatsApp es medio aburrida porque no es tan interactiva con es más largo, seguro, más tedioso. Es más largo y más tedioso y te aburres si lo dejas. Pero digamos, lo tenemos por WhatsApp. Y hasta hace 2 meses ya el esposo de la persona esta ya no está en IBM y ya hay nueva gente, todo. Y hace 3 meses, 4 meses nos comenzamos a cobrar por Assistant, ponte $600, por Discovery $600, y tienes que entrar con un partnership de IBM que era $500 más. Entonces, era como $1,500 mensuales. Duramos 3 meses nomás y nos quebramos, pues, ¿no? Entonces me dio pena, porque yo dije, pucha, ¿qué voy a hacer ahora? Hemos estado 2 años, 25,000 seguidores, 500,000 interacciones por mes de la gente que entraba, y ahora que se pierda, yo había puesto de mi plata, yo no voy a poner más, o sea, me dio pena. Yeah. Entonces, yo me hice un propósito de hacer mi hermano, el cirujano cardiovascular en Arizona, es súper deportista. Y él hace una competencia que se llama Ironman, que es muy, muy fuerte. Y allá hay Ironman en Perú, pero esa época no había, hace un par de años. Y un año nuevo me acuerdo que estaba y dije, quiero hacer Ironman. Yo siempre he hecho deporte. Y entrené 1 año. Y me iba pues a aguas abiertas en la Costa Verde, nadaba, todo, y bicicleta lo hacía con uno de mis mejores amigos, con Walter Ocaña. Entonces nos íbamos a Calango, eran 70 kilómetros, esos 35, 70, y entrenábamos así. Y un día, casi en Navidades, un par de años, me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Le conté, no, sino que tengo esto, mira, él sabía de Mauchi, pero no sabía los bemoles, ¿no? Y le digo, ya vamos a cerrar, vamos a quebrar porque no es sostenible. El problema es que no es sostenible. Y él es dueño de unas minas. Y me dijo, oye, pero yo te puedo ayudar. Yo necesito llegar a las comunidades, a ayudarlos, y no sé cómo, y tú me puedes ayudar con Mauchis. Entonces, de la nada, me dijo, ya te voy y inyectó dinero a esta asociación, donde yo soy el presidente. Y comenzamos a crecer y necesitaba una ayuda más de un médico. Y le dije a Tatiana Vidaurre, que es una chica, una oncóloga muy famosa, que ha sido directora de neoplásicas, y mi promoción de Cayetano. Ingresó también a Mauchis y inyectó este dinero hace un par de años. En Navidad íbamos a cerrar y ya no cerramos. Seguimos. Y un día este chico me dice, Walter, oye, ¿qué estás haciendo? Siempre paramos juntos porque entrené, yo hice mi Ironman, me acuerdo, estaba feliz de 100 kilómetros en bicicleta, kilómetros nadando, corriendo, lo hice matado, pero lo hice. Y incluso me hice un tatuaje, el único tatuaje que tengo en la pierna, del esfuerzo que me había costado. Y un día me dice, oye, porque es mi vecino en la playa, oye, acompáñame estábamos con unos amigos. Ajá. Y fuimos a un almacén de ellos, que es inmenso. Y había un montón de camiones, hay camiones botados, porque creo que cuando tienen más de 10 años ya no lo pueden usar. Y ahí viendo, le digo, ¿qué es? Y máquinas antiguas, que esos cargadores frontales. Yo no sé nada de eso, no sé nada. ¿Qué es todo esto? Le digo, no, sino que y camionetas que estaban rematando. Digo, pero ¿y esto? ¿Y qué haces con esto? Nada. Le digo, oye, ¿qué te parece si un bus lo convertimos en una clínica móvil? Mira, pues, ya, ok. Así fue. Ajá. Pero de la nada. ¿Qué te parece? Le digo, se podrá, pero ¿cuánto costará eso, no? Entonces él me dice, ya. Porque su suegro fue Guido del Castillo, que es el geólogo más famoso, creo, del Perú, que es dueño del Museo Andrés del Castillo, el MAT, en el centro de Lima, en la Plaza San Martín. Me dijo, mi suegro siempre quería ayudar, así que lo hacemos. Pero ¿cómo? Pero tú tienes que pagarle, digo, porque yo no voy a pagar. Ya, nosotros lo pagamos. Yo tengo una ONG, Yurapay. La cosa es que yo tengo un video en la página de redes de Mauchis, cómo lo agarré el bus, y el mamógrafo no entraba. Teníamos que cortar el techo, y yo tengo una camper en La Cantuta, en el Regatas. Entonces yo sé de campers, entonces yo sé más o menos cómo transformar, porque yo he hecho, ya son 3 campers que he tenido, ¿no? Entonces dije, pucha, ¿cuánto costará esto? Comenzamos a averiguar
En la actualidad tenemos ese bus, ahora mismo está en un caserío en Lucanas, en Ayacucho. Estamos viendo 1,000 personas gratuitas con telemedicina hoy en día. Entonces, ese bus para mí se ha convertido en un sueño y está inspirado en la vida de mi padre en realidad, que ha sido profesor de todos nosotros en los cirujanos oncólogos, y el embajador es mi hijo. Tú ves en Mauchis es la cara de mi hijo. Entonces, para mí es un sueño. Y la semana pasada, no solo eso, por Mauchis, por la plataforma, me llamó el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, del 2021, en agosto. Y me dice, doctor, hemos averiguado sobre Mauchis, queremos invitarlo a Ecuador a que dé una conferencia. Y dije, pucha, qué raro, ¿cómo saben, no? ¿Cómo saben del tema? Claro, fui y en la plenaria habían 300 oncólogos de neoplasias sólidas, urooncólogos y hematólogos, y era dividido en 3 grupos en Quito. O sea, los 100 para cada lado, pero había una plenaria de 3 médicos. El doctor Luis Fayad, que es un ecuatoriano, el más famoso oncólogo, creo, de ese país, que trabaja en MD Anderson, en Houston. En Houston. Otro doctor famosísimo, y yo. Entonces yo me veo en la plenaria, yo pensé que no lo creía. Y yo, pucha, ¿dónde me he metido? Y me salgo, yo siempre, hago conferencias a cada rato, pero digamos nunca internacional, así había hecho un par en Estados Unidos, pero no, presentando casos clínicos, nada de hablar sobre, porque en Latinoamérica es difícil que te den esa oportunidad, entonces me habían puesto en la plenaria, como estos doctores todavía, ¿no? Que yo sabía de ellos porque son oncólogos famosísimos. Y lo que dije fue, para mí esto es un sueño, y ni siquiera estoy hablando sobre mi tema, que es cáncer de mama, cáncer de piel. Estoy hablando sobre eso que nació de la nada. Bueno, lo hablo, lo expongo, presento videos, todo, y al final termino y el doctor Fayad me felicita. Me dice que qué lindo su proyecto, doctor León. Vienen los colombianos, los españoles, y me felicitan. Y me dan más fuerza para seguir haciendo esto. Y la semana pasada hemos hablado, ya para esto he ido ya a todos lados. No te imaginas, yo me la paso hablando de esto, nunca cobro ni un sol, sobre este proyecto, cómo he estado en Perumín el año pasado para enseñarle a las otras minas. Y Ferreicorp, la empresa de ferreros, nos acaba de contactar y dice que nos quiere donar otro bus, un bus a gas que italiano, que también como que ya no lo van a usar y creen en nosotros y vamos a tener, y quiero tener una unidad de endoscopía digestiva. El cáncer más frecuente en ambos sexos en el Perú es de estómago. Quiero tener una unidad de endoscopía que llegue desde la época de mi padre, el paciente tiene que ir al hospital. Por eso es que el 70% sigue siendo cáncer avanzado hasta ahorita y no ha cambiado. Si uno no va, hay una experiencia en Irlanda, que hay cantones y la geografía peor que la de Perú, donde la quimioterapia se da en buses. Entonces, están ya mucho más adelantados, ¿no? Mucho más pero adelantados. la geografía, claro, no, pero ahora he demostrado de que se puede. Ahora se permite hacerlo. Hace 2 meses hemos estado en Moquegua, Coajone, Hilo, Toquepala, gracias a una ayuda de Sauder Perú. Hemos visto 2,000 personas y hemos hecho hemos visto más de 2,000 personas. Imagínate, 700 mamografías. Lamentablemente, por la vibración del mamógrafo se malogró. Felizmente la garantía nos lo dio. Y ahora lo que hemos hecho con el camión es ponerle bolsas de aire en vez de muelles y ha aguantado en Ayacucho. Mira, pues, eso ha costado más de $20,000, que felizmente mi amigo lo ha puesto y él está feliz y yo también, de llevar esto a las zonas más pobres, y eso me reconforta muchísimo. Es como mi legado, ¿no? Definitivamente, Mauricio, mira, todo lo que me has contado es... No sabes, cuando uno escucha hablarlo con esta vocación, con esta pasión, de verdad que es un trabajo extraordinario el que vienes realizando. De verdad que sí, me saco el sombrero porque cada vez puedes ayudar a más personas. De todos los viajes que has tenido, ¿cuál ha sido, me refiero al interior del país, con Mauchis, cuál ha sido el que más te ha impactado? Bueno, todavía no es que tengamos tantos viajes. Lo hemos sacado. Ese es un proyecto que tiene hace un año. Hace 2 años fui al almacén. Sí. Hace un año lo sacamos. Primero era probarlo en Lima, porque yo no soy ni ingeniero. Yo no sé. Ahora ya sé que necesitamos un pozo de tierra. Sé que necesitamos... Hay un montón de cosas que se necesitan, pero digamos, yo tampoco no soy ingeniero eléctrico ni nada de eso. Primero salimos en Lima, Ventanilla, con Solgas, que nos ayudó, y vimos un montón de gente. De ahí salimos con la Marina de Guerra San Martín de Porres. Estuvimos en San Borja, salimos en varios canales. Y vimos que funcionaba. Tenemos una antena parabólica que mandamos a Lima, a un centro privado, para que haga los informes de las placas, como si fuera la mejor clínica de Lima, para la gente pobre. Después salimos al sur, pero en realidad yo no salgo. Yo solo voy 1 día, 2 días a presentar, pero yo siempre usamos médicos de la zona. Por ejemplo, al sur del Perú contratamos un médico de Arequipa,
de tal manera que si ve un cáncer, como lo vio, él sabe dónde referirlo, porque yo tampoco no sé. Yo he trabajado en neoplásicas y en Lima me muevo muy bien, pero no sé. Entonces, ahorita está trabajando el doctor Roberto Pilco, que ha sido uno de mis alumnos, ha trabajado conmigo, yo trabajo en Oncosalud, ha sido uno de mis internos residentes ahí, y ahora ya es médico y trabaja en el hospital de Sandia, en Puno. Y hemos llevado el bus hasta Puno a hacer chequeos gratuitos, y él es el que está haciendo todos los chequeos junto con una tecnóloga de rayos X para que use el mamógrafo y una enfermera, y él sabe dónde referirlos. Entonces, él me manda mails y videos todos los días, está feliz. Ayer se quedó el bus ahí en un río estancado, 3 horas para sacarlo y todos los problemas. Hace una semana me llamó, me dijo, doctor, me enseñó dónde estaba viviendo. Estaba en un sitio en Puno donde no había hoteles. Me dice, doctor, he tenido que dormir en el bus. Pero el chico es muy bueno, me dice, doctor, pero no hay problema, yo quiero ayudar. Increíble, me da hasta... Porque no es que tú lo queremos llevar a un sitio bonito, pero no hay dónde llevarlo. Pero el chico está muy bien, está con todas las pilas, un chico joven que nos está ayudando, y así ahora tenemos otra experiencia acá en Lima al final de octubre, y tenemos una nadada el 15, 19 y 22 de octubre. Con esto de los ejercicios yo nadaba y tengo un grupo conocí Nado con Causa, y estamos nadando pro Mauchis. Yo soy el 90 inscrito, ya vamos a llegar a 100. Salimos el 19 y el 22 a las 7 de la mañana en la Costa Verde, 3 kilómetros, y ayudas a Mauchis. Ajá, deportista, médico, con la familia, los hijos. ¿Cómo es que tenemos en el día más de 25 horas? ¿Cómo haces para poder organizarte? Es que todo el día estoy ahí haciendo algo. Siempre me gusta hacer algo. Y me encanta lo de este proyecto Mauchis. En realidad, si crece, no sé a dónde llegará. Yo creo que ni yo sé dónde llegará, en realidad. Mauricio, compártenos los nuevos proyectos que se vienen. Sí, Julio César. El primero es que Mauchis siga creciendo. Quizás seguir creciendo con los buses. Tener este bus. Bueno, lo malo que nos va el bus así como está. Tenemos que hacer la inversión de quitarle... No sabemos todavía ni en qué lo vamos a usar, pero mi sueño es una unidad de endoscopía manejada por gastroenterólogos que vayan a todos los sitios del Perú. Vamos a ver cuánto cuesta eso y quién puede ayudarnos. Crecer en Mauchis, y también para que lo sepan tus oyentes, los que te escuchan siempre, Mauchis nunca te va a llevar a una clínica, ni a un médico, ni a un laboratorio. Nunca, nunca, nunca. Ni nunca te va a costar. Yo tengo que morirme para eso. Es un proyecto que es de ayuda, 100% ayuda, y es soportado por la empresa privada. Yo he apostado por las minas, porque el Perú es un país minero y sin la mina estamos fregados, y la mina va a través de mi amigo. Pero eso es lo que tengo. Y lo otro proyecto que tengo bonito en diciembre, ahora el próximo mes, quiero hacer un atlas de mastología peruana. ¿Un atlas de mastología? Un libro. ¡Wow! Sí, eso también me falta. Yo soy coautor de varios libros. ¿Ya? De varios libros, pero nunca soy autor. Y dicen pues que tienes que tener un hijo, plantar un árbol y hacer un libro. Ya bueno, me falta el libro. Entonces, esto lo estoy haciendo hace un año, en razón de que mi viejo, cuando trabajaba, los últimos años desde los 75 años a los 80, quiso hacer un libro con su jefe, con el doctor Eduardo Cáceres Graciani, que era como mi abuelo. El Neoplásicas se llama Eduardo Cáceres Graciani, y el doctor yo lo llevaba pues a la playa, eran hinchas de la U, lo llevaba al estadio con mi papá. Mi padre, siempre veo el respeto que le tenía a su jefe. Trabajó con él, lo ayudaba en operar como yo lo ayudé a mi padre, como esta doctora me ayuda a mí. Le decía siempre doctor Cáceres, nunca le dijo Eduardo. Era increíble hasta que falleció. Se conocían más de 40 años y siempre con respeto. Y me quedó eso, porque ahora todo el mundo habla, ¿no? Pero está bien tutear, pero digamos, una cosa que ya no vemos hoy en día, que él siempre me decía a mí, cuando estábamos en la playa, haz la parrilla. Y a mí no me gusta hacer parrilla. Entonces me ponía serio. El doctor yo era estudiante de medicina, era estudiante de colegio. Yeah. Después de medicina y después en la residencia. Y tengo bonitos recuerdos de su jefe. El doctor, por ejemplo, él era presidente de Max Heller, la Fundación de Cáncer. Yo estaba de residente, y cuando no tenía nada que hacer, unos minutos iba y lo saludaba, doctor Cáceres. Hola, Mauricio, me decía. Y me hablaba de cáncer, de toda su experiencia del doctor, que era como Yoda, digamos, ¿no? Yo era un calichín. Y él me dijo una vez una idea, me acuerdo. Yo desarrollé ese protocolo, ese estudio, y me gané el Premio Nacional de Investigación en el Perú, el 2004. Y en realidad lo ganó él. Yo nada más lo puse en práctica de la idea del doctor. Y cada idea era como yo la agarraba y lo hacía, era como un lujo. Y lo podías transformar. Él y de mi padre, claro, de tener como que yo los gocé porque era hijo de mi padre desde chiquito. No necesitaba tener 30 años sino desde primaria. Y ellos querían hacer un libro
que trabajaban un montón. El problema de oncología es de que Julio César, cuando tú dices hoy en día una aseveración, el próximo año ya no la es, porque cambia el cáncer, cambia mucho. Entonces, y se murieron, los dos fallecieron y nunca hicieron su libro. Entonces, yo es algo que desde que mi papá falleció el 2017 en mayo y siempre dije, qué pena que no hizo su libro. Y un día estaba en la casa de mi mamá, la fui a visitar y tenía los slides. Mi papá tenía una cámara de fotos durante sus 40 años de trabajo en neoplásicas y tomaba las fotos a los casos más impresionantes. Y un día estoy y mi mamá me dice, voy a botar esto. Y yo lo veo, le digo, ¿cómo vas a botar eso? Espérate un ratito. Y digitalicé todas las imágenes. Un trabajo inmenso con Steffi, con la fellow que ahora es asistente. Tenemos miles de fotos y se me ocurrió la idea de decir, esta es la mía. Voy a hacer el atlas en conmemoración a mi padre de todo su trabajo, de toda su vida. Y se me ocurre hablar con un radiólogo, una radióloga que mi papá trabajó toda la vida y yo también, la doctora Rosa Cebrián, de la clínica, que cada por ejemplo, ¿no? Cáncer de mama ductal in situ, que es un tipo de cáncer. Poner la mamografía, cómo se ve, y hablar con el doctor Henry Guerra, que es un patólogo que trabajó toda la vida con mi papá y conmigo también hasta hoy en día, y es el mejor, si no es el mejor en el Perú, ambos, y poner la imagen, cómo se ve al microscopio. Entonces es un atlas clínico, radiológico, patológico, de tal manera que un estudiante de medicina o un residente o cualquier médico no tenga que pasar el camino de 40 años para ver los principales casos, sino ver adenoma tubular y ver cómo se ve el paciente en vivo, cómo se ve su radiología y cómo se ve la patología. Estoy hace un año, ya estoy terminándolo. La presentación oficial va a ser el 21 o 22 de diciembre de este año, 2023, en el Museo de Minerales del Perú, que justo mi amigo es uno de los dueños de ese museo, lo donaron al Perú, en la Plaza San Martín. Y bueno, yo estoy súper emocionado porque es un sueño de mi papá que lo voy a hacer realidad. Justo antes de Navidad, porque quiero que vengan mis hermanos que viven en Estados Unidos, en Australia, para que estemos todos juntos y espero que ustedes también estén en el día que lo voy. Quiero llevar el bus Mauchis a la Plaza San Martín. Estamos haciendo los permisos con la municipalidad para que la gente vea, además del libro, el legado en realidad que es de mi padre. Yo no es que lo haya hecho, yo soy, digamos, el instrumento que se ha hecho porque es en realidad en la vida de él, y que esté el bus ahí para que la gente lo conozca, puede entrar, pueden ver los equipos, todo es digitalizado, todo estés en la punta del cerro, va a venir a Lima por internet, y tenemos un colposcopio digital, tenemos un ecógrafo, tenemos como un consultorio móvil de última generación, y eso es lo que se viene. El atlas lo quiero sacar como sea. Una vez en un aniversario de la muerte de mi papá, puse una foto cuando estaba con él, a él lo velaron en Neoplásicas, ahí no hay velatorio, pero fue tan conocido que en el auditorio de Neoplásicas, igual que el doctor Cáceres, lo velaron ahí. Yo fui ahí, cuando ya no trabajaba en Neoplásicas, todos los residentes estaban uno al costado de otro, uno al frente de otro, bien bonito, y mi papá estaba en el cajón. Y puse una cosa diciendo, ojalá que acabe el libro, y varios doctores, el doctor Barbosa, el doctor Miro, me decían, oye, cuando lo hagas, invítame. Y así que los voy a invitar. En diciembre lo voy a sacar. Esta fecha puse que diciembre lo iba a hacer y diciembre lo voy a sacar. Finalmente mi amigo me va a ayudar. Vamos a hacer un tiraje de 1000 libros de pasta dura, en papel cuché. Estoy en todas esas cosas que tenemos que hacer para que salga el libro finalmente. Ya lo estamos terminando. Tengo una reunión, casi todos los días estoy trabajándolo, pero lo quiero acabar y lo voy a acabar como sea. Qué interesante. Mauricio, hay una pregunta final que siempre hacemos a todos los invitados y que la verdad se me hace rara preguntártela porque con tantos proyectos, con tantas cosas que parecen a veces inalcanzables y que has venido logrando, igual te la voy a hacer, y es, si es que tuvieras la posibilidad de pedir un poder mágico a la vida, un poder mágico, ¿cuál sería ese poder y por qué? Qué buena pregunta. Yo quisiera tener el poder de sanar a las personas que no puedo sanar. Eso quisiera. Eso que no está a tu alcance de repente. Claro, no, hay gente que lamentablemente la pierdes, ¿no? Tú quieres hacer, tengo varios ejemplos que te quedan en el corazón, ¿no? La esposa de un muy amigo mío, que la traté y falleció a los 2-3 años del tratamiento, y son cosas y es muy amigo mío, y son cosas que una pediatra también, una doctora que tuvo cáncer de mama y que ya no está, y cosas que no puedes, que tú ves, de que tú dices, pongo todo de mí, pero es una fuerza superior que no te deja. Entonces quisiera eso, un poder de sanar en general, no solo la enfermedad, sanar todo, ¿no? Sanar las heridas, sanar...
Y los momentos que me cuentas, momentos que no se pueden cambiar, pero que estate seguro que la vida te está dando tantas oportunidades para hacer, para generar un bienestar en la sociedad que hoy en día lo necesitamos. Así que yo te agradezco en nombre de todas las personas que de repente no te lo han podido decir. Gracias por esto, gracias por tu trabajo. Mi respeto, mi total respeto y admiración hacia todo lo que vienes haciendo. Ha sido un placer haberte conocido, que la gente conozca un poco más de Mauchis. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿En las redes de repente? ¿O dónde pueden seguir a Mauchis para que la gente conozca un poco gracias, más? Julio César. El placer ha sido mío. Me he sentido súper cómodo en la entrevista. Gracias a todo tu equipo. Muchas gracias por todo. Y más que me sigan a mí, que sigan a Mauchis, que lo usen, que utilicen a Mauchis y que lo han conocido. Ya hace un mes estuvimos en la revista Somos, en una página entera. Hemos estado en todos lados, pero creo que ha sido la principal publicación que hemos tenido. En forma gratuita, no hemos pagado ni un sol y queremos seguir avanzando con esto, seguir avanzando con la liga, que la liga siga creciendo. Nosotros no competimos con la liga, los dos tenemos el mismo fin de ayudar a las personas. Y tanta gente que quiere ayudar y no sabe cómo, bueno, tienen estos canales de ayuda para que la gente no se siga muriendo de cáncer en nuestro país. Muy bien, y mi compromiso para estar en la presentación de Atlas, de todas maneras. Gracias por esto, de verdad. Eternamente agradecido, Mauricio. Gracias por haberme acompañado en este interesante y valiosísimo episodio con el doctor Mauricio León Rivera, y que se tome como reflexión la importancia de hacerse un despistaje a tiempo. Así que nada es imposible. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube para que se enteren de las próximas novedades. Chao.